Sí, pero la pregunta de Raúl es, ¿qué tiene él que no tengo yo? No, exacto, él te da a ti por la cintura con Pregúntaselo a tacones. él. Hola, hola, feliz de estar aquí con ustedes, me encanta, saben que los amo, los Un extraño. placer. Ahora sí, pues ahora no es cierto, mi gordito. Mira que yo lo saludé estás? fuera del aire y me dijo, ahora, me puso la mano y yo sí de humillar, ¿verdad, Lili? No, porque ayer pusimos el beso que me habías dado hace tiempo atrás, pero no. Yo quería saludarte. Reviviste, ¿verdad, gordo? Nervioso, él Se pone nervioso, pero bueno, me dio un parón, pero... Ok, pero es todo lento, como báilame lento. Báilame por lento, ejemplo. sí, Todo señor, ¿sí o así, no, Raúl, y gordito? con calma, Qué como placer siempre. tenerte aquí. Gracias. Especialmente cuando me dicen que vienes a hablar de todos tus ex. Éxitos, te faltó decir. Exacto, porque tenemos... Mira, tiene chispa. Mi amor, es que es verdad. ¿Cómo tú crees que ha llegado lo que Mira, estrenando canción, regresando a la música después de casi 6 años de no estar sacando nada de material, con un súper cantante que es Nacho, que yo lo admiro y es un gran músico. Estoy componiendo también yo, compongo la canción junto con Alcover y con Nacho, los tres somos compositores. Estamos estrenando la disquera que pues NC77 Records, que es de nosotros. Y pues bueno, productora, compositora y de todo lo que se vaya a presentar. Aparte de esto, tienes es una serie que va a salir en ViX. Exacto, bueno, es un reality. Un reality donde de tú mi- hablas de tus ex. Éxitos, de mis éxitos, No, de me dijeron que ayer, de hablaba hoy, de mañana. Ven acá, ¿qué Bueno, tiene? de su vida, va a hablar un poco Exacto. de la vida. Me dijeron que hablaba de todo tu De sexo. todo, no, pero de toda la vida, o sea, la vida no son nada más, es que tú no superas, eres muy celoso, gordo, ya supera lo que pasó en mi vida, con los hombres del pasado ya no son, Ok, el pasado pisado. Como tú vas a tocar el tema este seguro en lo de ViX, en la aplicación ViX que tenemos aquí en Univision, Exacto. ¿qué es lo que tiene Giovanni Medina, tu ex, que ahora anda con la mujer esta espectacular, la mujer más bella de México? Bueno, mira, yo de la perspectiva, desde mi punto de vista, yo no toco esos temas porque creo que no es algo que a mí me competa. Yo respeto esas cuestiones. Y lo que él tiene, pues, que yo te puedo decir, es a lo más valioso en mi vida, que es Emanuel, y que lo tiene a su cuidado y que lo ha hecho muy bien y que lo está haciendo un niño súper, pues espectacular. Lo único pues que esas cuestiones que le pasaron de pronto en el aeropuerto, coincidimos él como su padre, yo como mamá, que pues no estuvo nada bonito, que el niño estuvo en medio de todo eso, claro. Y de eso sí te puedo hablar, pero de la vida privada de su papá yo no me meto ni opino ni nada. Entonces, Sí, pero la pregunta de Raúl es, ¿qué tiene él que no tengo yo? No, exacto, él te da a ti por la bueno, cintura con pregúntaselo a tacones. él. Cuando sale él te da por la cintura porque él no es muy alto. Raúl quiere no saber- me llega a la cintura, no es cierto. O sea, ¿No? No, pero mira, yo creo que es un tema que no es algo que yo me corresponda opinar porque pues eso ya no está dentro de mi presente, él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo y de eso sí te puedo decir. Vamos a la serie de Mira que ViX a estuvieron regresar. peleados por ustedes por años, ahora no me dice nada. Claro, todos cometemos errores en la vida y todos nos trenzamos y en el momento pues nos dejamos llevar por situaciones que el día de hoy uno entiende que pues pudo haberse uno evitado, pero pues el pasado ya no se puede regresar, ¿no? ¿Se va a hablar de todo esto en la serie? O sea, hay mucho de tu vida, como es un reality, a ver si le digo a la gente por adelantado, ¿cómo los Mira, van a enganchamos? hablar acerca, van a saber Ninel, la mujer, Ninel, cómo se levanta, si cocino, quién en la casa hace qué, si de pronto a la hora de ser una mujer empresaria que inicia en este país con un emprendimiento como inmigrante, ¿no? A hacer un camino como empresaria en la parte de desarrollo inmobiliario, cómo lo combino con mi carrera artística, qué pasa como en mi vida como mujer, como hermana, como amiga, como en mi soledad. Tú sabes ¿qué te puedo decir, Lili? Tenemos una vida de personas normales que a veces este show business, lo que son las redes, de pronto se maquilla mucho la parte, ¿no? Y te hacen como un estereotipo, te pone como una superstar, sí, pero también hay una persona que va al baño, también una persona que tiende la cama, que a veces lava su ropa para que no se le encoja a la chica que le ayuda de pronto y que me tienen ahí en la noche a la 1 de la mañana. No, tú lavando tienes mi aquí ropa. como 5 personas que vienen y te ayudan cada vez que vienes aquí. Exacto, a todas esas gente las van a ver también, a todos mis chicos que me ayudan, maquillaje, peinado, que somos súper divertidos, o sea, no saben lo que hay detrás para llegar a este programa, ya Tu sabes. entourage. Exacto, todo lo que rodea, y ustedes a veces, bueno, la gente no lo ve y no lo ¿Tú conoce. te imaginas si yo me hubiera separado de mi esposa y me hubiera casado contigo? Esto hubiera sido show. algo terrible. Es que Tenía que no. mantener a todos estos
esta gente que viene detrás de ti. Gordito, es que aunque pareciera, pero no hubieses dado el ancho, gordito, porque pues es que sí soy muy demandante. Toda esta gente que tú tienes aquí. No, el ancho. Claro, mi amor, no, Ay, es no que, te es reíste. que tú No, sabes que perdóname, siempre... conmigo tenía que venir y empacar la maleta y después cuando llegamos al lugar la desempacas tú y después la empacas cuando nos vayamos, ¿no? Bueno, pero para los cuántos segundos, o sea, no, pero o sea, ¿cómo? No. es que para recibir también pero hay te que digo dar, yo. gordito, pero para 5 segundos, Pero si 8, te vas ¿cuántos de, son? ¿tú te llevas a toda esta gente cuando te vas de viaje? Es obvio, obvio. ¿Cómo que obvio? Claro, gordito. ¿Tú crees que yo voy a estar haciendo todo sola? Cuando es sobre cosas de trabajo, he aprendido ahora que ya cuando es personal, ya no, ya busco tener un poco más de privacidad. Pero todo eso lo vas a ver Pero en la cuando te serie. vas tú a Tailandia de vacaciones, ¿tú llevas un asistente también? Pues no, ya no. Pero antes sí. Ya no, porque ya sabes, las cosas han cambiado y pues uno tiene que ser más consciente ya. Claro, ¿Sigues tú con que- el venezolano o no? ¿Cómo que sí sigo? Si sigues con tu novio venezolano o esposo, lo que sea, el que... Yo sigo feliz y contenta y muy, muy, muy. ¿Está por muy aquí? A ver, ¿dónde valorada. está? Ay, el otro. Ay, mira el otro. No, Ah, mira, déjelo. salió corriendo. No lo persigan. Me es dice ¿pero que por estaba qué? aquí. Claro que sigues. Entonces dilo, está ahí. Ay, Raúl. Se fue del estudio. No, Raúl. No, no se ha ido nadie. Mira, Raulito, ¿por qué tienes tanta curiosidad? Si tú Porque ya lo mira, porque conoces. están poniendo el Tú video. ya lo Mira, con- mira lo que están poniendo. Tú eres de las mujeres más Tú ya lo trabajadoras. conoces. Tú eres las mujeres más trabajadoras que yo he visto en mi vida. Ay, mi No lindo. importa. Qué bueno que no cuál se ha sido confundió el de salir contigo con la otra que estaba en el tú video. estás pasando, siempre te he visto trabajarlo muy bien con la prensa. Siempre te he visto mantenerte como ya poniendo la energía en lo próximo. Eso es muy Exacto. importante. Eso es importante. Vamos a una- Seguimos aquí con Ninel Conde, que me estaba diciendo, gordito, ¿por qué no pagas los $20 y ya te suscribes a mi página de... Claro, este próximo mes vamos a tener un descuento. A ver si ya con el descuento te atreves a Tienes mucha a gente que está en... Tenemos una comunidad muy linda y muy leal, que son fans especiales en los cuales pueden ver muchas cosas que pues no se suben. ¿Te puedo preguntar en serio una cosa de esto? Sí. ¿Tú tienes que hacer cosas todos los días o tú grabas eso una vez a la semana o cómo es? Suscríbete y tú lo vas a ver, Raulito. Bueno, pero ¿en serio? todos los días estoy contestando los mensajes y en contacto con mis fans porque son Pero especiales. tú tienes que hacer videos para eso, ¿no? Claro, hacemos videos, En el fotos de gimnasio, todo digo, tipo, en el gimnasio, en la fotos. casa, en la cocina, en el taller o en la oficina. Tengo Y que ahí, hacer algo ¿en muy- duda o no? Es que te tienes que suscribir, pero bueno, o sea, si yo te cuento cuál es la novedad. Claro, no se puede decir ni que sí ni que no, porque entonces. Sino la más gente bien, no entra ahí. exacto. Tienen que entrar, Ok, claro. Estuviste esquiando y vimos que te habías doblado La rodilla, sí. ¿Qué te pasó? ¿Un golpe en la rodilla? ¿Cómo seguiste? Gracias a Dios mejor, pero bueno, esos golpes de las rodillas, tú sabes que son Tarda. molestan. ¿Y qué fue? ¿Te tardan. caíste? No, no me caí, me bajé de la silla, me bajé del lift y la persona que venía al lado de mí, pues puso su esquí como atrás del mío sin que yo me diera cuenta y dio la vuelta y yo no podía dar la vuelta y cuando zafó su esquí, pum, dio como un resortazo a mi esquí y mi rodilla se... ¿A ti te gusta esquiar? sintió. ¿Te gusta Me mucho encanta, esquiar o no? Me encanta. ¿Y lo haces bien? ¿Lo haces hace tiempo? Sí, lo hago hace tiempo. Me gusta mucho, trato de no ser tan arriesgada porque lesiones así me Ah, mira, no cuestan eres mucho. mala, Haces mira, plus, Tú mira. haces plus, no te vas a las negras. Hago azules, negras así, si me equivoco, pues la bajo, pero no soy como de, ay, vamos a la negra con bombs para no. Me Somos da, soy igualitas, como entonces. que Yo las azules lo me- puedo hacer, pero no me gusta esquiar con miedo, asustada y así aterrorizada, no. Prefiero disfrutar, lo que es smooth, ¿sabes? Disfrutar el Yo me caí ride. el año pasado, el año entero no pude hacer ¿Viste? ejercicio, claro. Es que hay que tenerle Ahora, respeto. ¿vas a regresar o ya uno dice? En diciembre tal vez. Iba yo a regresar cuando cerraba la temporada, pero ya no regresé porque pues todavía la rodilla la No, tengo pero demasiado sentida. rápido, sí, claro. Y pues con el gimnasio a veces me duele. Fui al doctor aquí, me dieron tratamiento, se me quitó el dolor y todo, pero de pronto cuando estoy haciendo pesas me vuelve un poco la molestia, entonces tengo que otra vez la rehabilitación y todo, pero pues... Al único que no le duele nada es a Raúl. Tú esquías, No, me duele Raúl. todo. Tú esquías. No, mentira. A mí me duele todo. ¿Te duele todo? Ay, Lo Mili. tienen haciendo pesas, Dime lo tienen- tres A mí me cosas que duele es lo que todo más te... cuando Ay, hago bueno, pesas. yo conozco a tu instructor, es Luis, Sí, todavía claro. o ya no. Él te entrenaba a ti también de alguna Sí, vez. entrena con nosotros, él también, y bueno, él me cuenta que está muy orgulloso de ti, que no sé qué. Ahora, Digo, ¿cómo bueno, es no como veo claro. entrenador tuyo? O sea, este cuerpo, y Raúl lleva, desde que yo lo conozco, está en eso. Y no, y Bueno, no- la cara de Raúl. Raúl, es que tú también tienes que ponerte las pilas. tienes que ponerte las pilas, Pero Raúl. ¿por qué?
entreno todos los días, hago ejercicio todos los días. ¿Pero eres constante? Yo era más gordo antes, cuando empezó este show, El Gordo y la Flaca, pesaba 100 libras más, 100 y pico. Sí, pero no es que la grasa se convierte en músculo, no es que Raúl debería tener más No, músculo que Lili, todos los cuando tú músculos. pierdes tanto de peso, no puedes convertir la grasa en músculo tan fácil. Pero tienes que tienes que también utilizar ¿has escuchado hablar del pellet hormonal? ¿Del qué? Ay, no le dejes a Raúl de la ¿Qué plata. Pero que se lo ponga Mili también. Te dejo la tarea pellet hormonal. Ay, ay, ay. Con eso vas a subir tu testosterona. Pelo hormonal. No. Un doctor que nos ayude a explicarle. Pele hormonal. De verdad se lo recomiendo. Pellet. No Pelo no, pellet. Te va a salir pelo con el pellet, pero te va a dar vigor, fuerza y vas a ganar masa muscular más rápido. Y Mili va a estar muy contenta. Raúl, pero es que eso te da muchas ganas, tú sabes. Sí, claro, te ponen. No, ¿Pero qué es saltar. eso? Como ya no tienes ganas, gordo. prefiero estar tranquilo. 22 segundos. Ah, ya algo ya duplicó, ya vamos en el doble del Hago tiempo. ejercicio 5 veces a la semana, nado 3 No, días. pero fuera de broma. Hago pesas 2 días. Estoy feliz como estoy. Bueno, Fuera de averígualo. broma te serviría, porque no nada más es para eso, te da energía, te sientes más fuerte en el gimnasio, te ayuda a las funciones. Cuando va uno creciendo, la testosterona va bajando. Deberías irte a hacer para empezar un estudio de cuántos... Mira, yo creo que Carlitos se tomó un pele hormonal y mira lo que le pasó. Bueno, Carlitos es otra historia, pero míralo aquí ya muy de traje, muy correcto, ya, ¿verdad? Lo pasado ya pisado, Carlitos, ¿sí o no? Mira, sí, lo pasado ya pisado. Calma, con Lo calma. pasado, y aparte estás vestido igual que Raúl, ¿por qué? Sí, ¿cómo se llama el Una- diseñador Polito, no? Hipólito. Hipólito, saludos, gracias por el traje, me quedé Eso no es igualito. Tel. Y tú ya Eso te lo confeccionan escuchaste... parecido. Carlitos, tú ya escuchaste mi canción para que se te olvide toda la mala racha que tuviste estos Por días. favor, que Me dijeron que después de la pausa vamos a hacer el challenge. Es que lo A ver, ok, cuando empieza el coro lo vamos a hacer. Es 1, 2, 3, 4. ¿Eso es la Macarena? No, la Macarena acá no hace cuerpo exacto. A ver, pero hazlo como la quieras llamar. Ok, güey. vamos. Porque tú tienes un flow muy especial, ¿ok? No, vamos. Vamos a darle, por favor, música, maestro. 1, 2. Arriba. Vueltecita, gordito. Eso, y bailalo. Bailame lento, sí, señor. ¡Eso! ¡Qué Raúl, ¡Qué bárbaro, Rauli! de nuevo. De nuevo, venga. Sí, claro, ya, pero tú al centro aquí, mi amor. Vente, Raulito. Tú al centro. Tú conmigo, ¿ok? Rauli. Lo vamos a hacer. Tú eres así como el protagonista de este show. Venga. Y como dicen, 3, 2, tú arriba, cintura. Arriba y vuelta. Vuelta y báilalo lento. ¡Eso, gordito! Muy bien. Mira, tu mini-mí, pero tú tienes más como jícamo, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que Bailame Lento iba a ser el momento en que Raúl iba a demostrar su verdadero talento como bailarín? Dotes de baile. Se mueve muy bien. Ok, Raúl. Se mueve bien, tienes un movimiento de gracias cadera. por venir, te prometemos que Nos va a está pagar mirando los el novio ahí $20. como la cara cuando miro a Ninel Conde. Mira. Jamás. No, mi Raúl, $20 por OnlyFans, te toca pagar. Señores, que tengan buen día. Gracias. Encontramos a Irina Baeva con Giovanni Medina y su hijo en el aeropuerto de México. Y según vimos, no quiere ni que le mencionen a su ex, Gabriel Soto. Ahora ahí sí, Raúl, y que yo creo que Gabriel no la quiere escuchar el nombre de ella, ni ella el de él. La actriz, señores, enfrentó solita a la prensa, dejando muy claro que no quiere hablar de su vida privada. Veamos. Irina, ¿cómo estás? Ayer nos encontramos a Irina Baeva llegando de Acapulco junto a Giovanni Medina y su hijo Emanuel. Esta vez, el hombre dejó a la rusa solita para que enfrentara a la prensa. Habló Julián Gil y dijo que Marjorie fue la responsable y no tú en la ruptura con Gabriel Ay, Soto. pero esto ya lo habíamos aclarado la vez pasada. Creo que ya son historias del pasado y pues enfocada en el presente, ¿no? Entonces, pues ya sabes, ya lo habíamos platicado la vez pasada que ya no hablamos de esos temas. Oye, Les ayer, agradezco. Gabriel habló con nosotros, Irina, y comentaba que ya no quiere hablar de ti, que ya no quiere hablar de terceras Lo personas. mismo. Tú tampoco. Pues les digo, eso ya lo habíamos aclarado la vez pasada. Les agradezco. Lo que sí te vemos feliz, acompañada siempre de Giovanni. ¿Qué tienes que decir? Ya te respondí de esto. Pero Me siguen- estás no, disfrutando me una siguen. buena etapa en tu vida, ¿no, Irina? Sí, todo muy bien. Muchas gracias. Lo que nos decía Giovanni es que pues ustedes mantendrán en secreto, bueno, no en secreto, sino que su privacidad. Ya te siempre- respondí, mi amor.
Gracias. Pero eso, Gracias, esto va a ser de verdad, cuidadosa, gracias. Irina, ahora ya en lo que hablas, en lo que compartes con la prensa. Pues lo que les dije, ¿no? La parte pública de mi vida siempre va a ser la profesional y feliz de la vida, siempre compartirles todo lo que tenga que ver con mi trabajo, con los proyectos, con las campañas que hacemos, con pues reinventarse, no siempre hacer cosas nuevas, hay muchos planes en el futuro para futuros proyectos, ¿no? Valga la redundancia, y de eso siempre feliz de la vida voy a hablar y ustedes siempre han estado ahí y me han apoyado también a lo largo de mi carrera, entonces pues de eso siempre vamos a tener la posibilidad de platicar y con muchísimo gusto. De lo demás, les digo, ya lo habíamos aclarado la vez pasada, ya lo habíamos hablado, entonces pues, Al final, nada más que agregar. Una rusa bella que habla el Ok, pero ¿qué español tiene que el como que era el mexicana. novio de anteriormente de Ninel Conde, el que es el padre del hijo de Ninel Conde? Sí, claro. ¿Qué tiene él? Porque es chiquitico, es así, no sé, que consigue todas estas mujeres bellas. ¿Qué tiene el que no tienes tú, Raúl? Y yo no acabo de entender. Es lo que yo estoy casado, no puedo buscar a Irina Baeva, si no ella hubiera ido detrás de ella. Bueno, ¿qué tiene él? Bueno, señores, vamos a una pausa, pero volvemos con más en solo minutos del gordo ¿Y la flaca. Esto es interesante. El sábado estoy yo en mi casa y estaba viendo el periódico New York Post. Y en ese momento, dentro del New York Post, 1 hora y pico antes de que saliera en ningún canal de televisión, enseñan una foto del barco de México, el velero, El buque y dicen escuela, que termina de Cuauhtémoc. chocar contra el Brooklyn Bridge. Y yo digo, espérate, este es el barco que cuando nosotros estábamos en Nueva York, a pies de donde chocó, yo veía a partir del domingo, creo que fue, lo veía todas las noches allí. Cuando llegaba a mi cuarto, el barco estaba del otro lado, creo que era el Pier 15 o 17 o algo así, lo veía y me di cuenta que era un barco mexicano porque tenía la bandera mexicana. Bueno, yo estuve domingo por la noche, el lunes, martes, Raúl, hasta el No, miércoles. el sábado no estaba allí, yo creo que llegó el domingo. No, a la yo no noche. dije sábado, yo dije domingo por la noche cuando yo llegué. El lunes, martes y Sí. miércoles, ahí lo vi, efectivamente. Sí, llegó el Estaba domingo o el lunes, justo no me el acuerdo hotel muy donde bien. estábamos nosotros en el Sí, One fue el Brooklyn. domingo o el lunes, sí. Estaba al ladito Raúl y obviamente ¿Y tú sabes una qué? vista maravillosa de este buque escuela que... Entonces me empiezo a ver y las cadenas americanas no tuvieron nada por más de 1 hora y media casi después. ¿Y tú sabes dónde me pude enterar de todo lo que estaba pasando? En la aplicación de X, que la gente estaban subiendo videos y fue donde me di cuenta de que si lo veías muy bien antes de que dijera nada, había gente encima del buque en ese momento. Ahora todo el mundo sabe que lo había, pero en aquel tiempo nadie sabía que la nadie gente se estaba daba cayendo cuenta de lo que arriba. estaba pasando, efectivamente. Bueno, Esto fue algo horrible. y la pregunta de Raúl, pasó demasiado rápido, ¿cómo el capitán no se dio cuenta? No, ¿Había manera de parar esto? No, sí se dio cuenta, lo que no pudo hacer nada. Exacto, bueno, Creo que para estaba eso en un tenemos lugar a Yelena que- Solano, señores, desde Nueva York, que nos tiene todos los detalles de este suceso. Yenela, de verdad que nos quedamos todos con la boca abierta. Por supuesto, nosotros estábamos ahí cerquitica también. Y me imagino cómo está la gente en Nueva York, que todavía no puede creer lo que pasó. Adelante, cuéntanos. Lili, Raúl, y así es, increíble, exactamente tal como lo dijiste la semana pasada cuando estábamos haciendo nuestra transmisión en vivo en Pier 17, pues justo al lado de ese restaurante estaba este barco. Buenas tardes a ustedes, pues déjenme decirles que nosotros estamos justo en el Pier 36 y como pueden ver ustedes a mis espaldas se encuentra lo que quedó del velero Cuauhtémoc, un barco mexicano que vino a esta ciudad como parte de una gira mundial de buena voluntad y que se estrelló directamente contra la parte baja del puente Brooklyn. Pues lógicamente, como pueden ver también aquí a mis espaldas, aquí hay personas que siguen llegando, trayendo flores, mensajes muy tristes y bueno, pues lógicamente velas. Vean ustedes a continuación exactamente lo que pasó. Estas son las imágenes del momento en que el velero Cuauhtémoc, proveniente de México y propiedad de la Armada Mexicana, impactó contra el puente Brooklyn. Las puntas de los 3 mástiles de unos 45 metros impactaron de lleno contra la parte baja del puente, provocando que varios marineros subidos en sus mástiles cayeran al piso de la nave. Algunos quedaron colgando y otros atrapados en las vigas por más de 15 minutos suspendidos en el aire, mientras que otros comenzaron a caer de las velas. Aunque nadie cayó al agua, lo cierto es que 22 marineros sufrieron lesiones y lamentablemente 2 marineros, una mujer y un hombre, perdieron la vida en el accidente.
Más de 50 ambulancias se movilizaron rápidamente a la escena y los heridos fueron llevados de manera urgente a los hospitales cercanos. El velero, con más de 90 metros de longitud y 12 metros de ancho, había estado en exhibición en el Pier 17 de Manhattan, donde muchos neoyorquinos disfrutaron de su visita y su tour guiado. La embarcación, construida en el 1982 en España, estaba adornada con luces y una gigantesca bandera de México. Las autoridades investigan las causas del accidente y hasta el momento se habla de un posible corte de energía, de una pérdida de control por parte del capitán, de una posible falla mecánica y hasta de un cambio de la marea que desvió a la embarcación y provocó el terrible accidente. El puente Brooklyn no sufrió daños y fue reabierto al tránsito después de una rigurosa inspección. Las autoridades continúan con su investigación para determinar la verdad detrás de este trágico suceso. Increíble, pero cierto. Nosotros aquí en la ciudad de Nueva York estamos sorprendidos, especialmente nuestros mexicanos, cómo algo tan bonito que duró una semana aquí en la ciudad se convirtió en una tragedia totalmente. Cientos de personas se estaban despidiendo del velero, cuando ocurrió esta tragedia. Fueron testigos de ese momento trágico donde algunos comenzaron pues a gritar, otros a correr, otros pues estaban asustados. O sea, esto fue algo que la verdad que pareció una película de terror. Mientras tanto, les cuento de que todo continúa en investigación y esto puede durar hasta 1 o 2 meses. Raúl, Lili. Yelena, qué triste esto, porque esto había traído muchísima gente, especialmente mexicanos, fueron a ver este velero allá en Nueva York, como tú dices. Y con el orgullo, Raúl, y que en las redes sociales la gente lo grababa, el momento en que estaba ya saliendo de ahí. ¿Tú te imaginas que toda esta gente que estaban, porque al principio la gente no se dieron cuenta, esto estaba lleno de marineros que estaban en las velas hasta arriba, los que se cayeron fueron los de la punta de arriba, que cayeron en el velero y murieron, y otros que están en el hospital todavía, me imagino, pero acuérdate que la mayoría tenían puesto lo que le dicen un harness, una cosa que te aguanta. Imagínate si algunos de estos que lo hacen todos los días no se hubieran puesto ese harness para aguantarse. Claro, porque lo han hecho en tantas ocasiones y nunca pasa nada. Muerto o no sé cuántos. Claro, bueno, igual fallecieron 2 personas, triste. Raúl, y sus familiares están pidiendo obviamente una explicación, porque la gente no piensa que lo que esto dicen tenía es que haber pasado. No cogió el paso debido que tenía que ir para salir de donde estaba, y por eso la marea lo llevó hacia quizás el puente más icónico de los Estados Unidos, que es el puente de Brooklyn, el Brooklyn Bridge, el más importante en Nueva York y más conocido. Familiares de las víctimas, Raúl, exigen respuesta. Acabamos de ver las imágenes de los 2 fallecidos, muy jovencitos, obviamente, ambos, Raúl, y ¿qué te puedo decir? La presidenta de México también habló, Raúl, y nada, no quiere convertirlo en un caso que se vuelva político, pero sí quiere respuestas. Y bueno, toda la gente que estaba presenciando esto, cuando uno ve las redes sociales te das cuenta que nadie podía creer lo que estaba pasando delante de ellos con sus ojos, porque lo estaban grabando con una ilusión, como que estabas viendo uno de los momentos más increíbles que se ve en Nueva York en un buen tiempo, y de momento aquí viene la tragedia. Mi esposa está viendo una película conmigo, y cuando pasa esto, que yo estaba en el iPad, en el New York Post, que fue como te dije, me enteré, le empiezo a decir a mi esposa, oye, pero me meto en X los videos, ahí había gente en esas velas, y ella me dice, no, mira, le dio a la vela y no fue nada, y le digo, no, mire, había gente colgada de esas velas, ahí se tuvo que caer alguien, alguno perdió la vida. Cuando los ves saliendo era como una coreografía, Raúl, o sea, en cada uno de los niveles estaba lleno de cadetes. Gente, que eso se dio cuenta después, y se dieron cuentas después, y bueno, nuestro pésame para los familiares de los 2 que perdieron su vida. Hay otros en el hospital que dicen que están estables, pero bueno, ahí siguen Raúl y batallando por sus vidas, y qué les puedo decir, seguiremos de cerca a ver por fin qué es lo que causó esto. Yelena, gracias, Yelena, muchísimas gracias por esto. Gracias por estar con nosotros con esta noticia. Muchas personas preocupadas en New Jersey, en Nueva York, pero no solo allí,
personas que viajaron de todos Estados Unidos para el concierto de Shakira en New Jersey. Y es que el Departamento de Salud de New Jersey ha dado a conocer que una persona con sarampión estuvo en uno de los conciertos de Shakira en el MetLife Arena la semana pasada, por lo que han emitido una alerta por un posible caso de exposición masiva. El concierto asistieron 80,000 fanáticos que por supuesto están más que preocupados. Yelena Solano conversó con varios de ellos y con el doctor Juan Rivera. Así que vamos a pasar con ella para que nos cuente. Está frente al lugar de los hechos porque creo que han salido otras personas que le ha dado sarampión después de estar en el concierto. Yelena, mira que yo he ido a conciertos y jamás he escuchado algo así. No, yo tampoco. Right? De un sarampión. Adelante. Increíble, pero cierto. Saluditos, Lili, Raúl, y así es. Estamos en el parqueo de MetLife Arena. Como pueden ver ustedes a mis espaldas, este es el lugar donde se presentó Shakira, y tal como lo dijiste, un lleno total. Eso fue el jueves y el viernes de la semana pasada. El problema radica en que eso es el Departamento de Salud de New Jersey, pues ustedes saben que mandó este comunicado hace pocas horas, y la gente aquí, tanto en New Jersey como en Nueva York, pues obviamente que están asustados los que asistieron al concierto el jueves pasado, porque dice que hay un brote de esta enfermedad bastante fuerte, y lógicamente que no todo el mundo está, pues, se ha vacunado contra el sarampión. Así que vean ustedes, porque también hablamos con el doctor Juan y quisimos saber un poquito más de toda esta información. Veamos. Shakira vuelve a estar en el ojo del huracán luego de presentarse la semana pasada en el MetLife Arena de New Jersey y darse a conocer por autoridades sanitarias que una persona con sarampión estuvo en el concierto, por lo que se teme un posible caso de exposición masiva. El doctor Juan nos explica qué tan contagiosa puede ser esta enfermedad. Es más contagioso que el COVID. Puede ser que por cada persona que tenga sarampión pudiese contagiar algunos 12 a 15 otras personas, así que es contagioso. El problema es que antes de que salgan esas ronchas o ese sarpullido o ese rash, la persona puede ser contagiosa ya cuando tiene fiebre, cuando tiene dolor de garganta y otros síntomas. Según explica el doctor Juan, los síntomas en un inicio son similares a los de la gripe y luego brota la erupción, por lo que los residentes están sumamente preocupados, especialmente los que estuvieron en el concierto. La persona con la que fui también estaba en contacto y nadie de ellos ha presentado algún síntoma, todos se sienten normal. Me sorprendí cuando vi en las noticias que una persona con podría haber abierto un brote de sarampión. Es que pensar que en 2025 y todavía estamos hablando de sarampión y estar preocupados, pues es algo que llama la atención. Creo que uno debe de ser responsable sabiendo que uno está enfermo, preferible quedarse en casa y no salir para no infectar a otras personas. Scary. Sí, da mucho miedo, sí, especialmente con los niños que no se pueden defender y está poniendo a riesgo la salud de otra gente. El Departamento de Salud de New Jersey recomienda a los residentes mantenerse al día con sus vacunas y consultar a su médico si siente cualquier síntoma de esta índole. Yo creo que todos estamos vacunados contra el sarampión, o la mayoría de las personas que están a mis alrededores. Cabe mencionar que esa persona que estaba contagiada de sarampión, pues no vive aquí en el estado de New Jersey, pero lo que sí se dice es que si usted se siente enfermo, puede ser que el brote salga a partir del 6 de junio, eso es un dato. Y bueno, pues lógicamente las personas que sí asistieron al concierto el viernes no tienen que preocuparse, pero lo que el 15 de mayo, que fue el concierto del jueves, aquí, que fue un lleno total, tal como ustedes lo mencionaron, pues entonces sí deberían de estar como pendientes a esa situación, y si se sienten enfermos, pues visiten su doctor. Una situación muy seria. Lili y Raúl. Y no es de visitar al doctor, eso lo van a saber cuando lo tengan, el sarampión. Mucha gente están vacunados, pero hay gente que no están vacunadas y que no creen en las vacunas, Yelena. Yelena, que no el se concierto vacunan. fue en mayo 15 y el brote puede comenzar a partir de junio 6 aproximadamente. No, pero ya dicen que hay un brote de sarampión en New Jersey. Sí, pero a ver, en otras palabras, ¿se puede incubar por casi 3 semanas? O sea, antes de que te salga todo esto.
Aparentemente, según el Departamento de Salud, aparentemente. Pero mire, aparte de eso, señores, a ver, y les cuento que hablando de Shakira, tremendo susto fue el de anoche. Shakira se estaba presentando en Montreal, Canadá, y perdió el equilibrio en una de sus coreografías, terminó en el piso. Pues cabe mencionar que, tal como yo siempre les digo, el que se cae, pues se levanta, y se levantó con mucho más fuerza, con un profesionalismo increíble. Ella simplemente se sonrió, ahí la vimos en el piso. Eso pues se ha hecho viral. Me alegro de que Shakira está bien y definitivamente pues nada, ella estaba cantando, bailando, entreteniendo a todos sus fanáticos, fue un lleno total, gracias a Dios que no pasó a mayores, pero sí, se cayó y se levantó así como, así con todo y estilo. Felicidades a mi Shakira, que la amo. Así me caí yo esquiando el año pasado, es una cosa. Yelena, muchas gracias y por cierto, que ella Shakira. no es la única, yo no soy la única. Gracias, Yelena. Por cierto, Lili. Gracias, Yelena. Shakira no tiene nada que ver con esto porque fue uno de los fanáticos que fue a verla que tenía el brote. Pero aparentemente en New Jersey la gente está preocupada si dice que hay un brote de sarampión, que tú sabes que esto era una enfermedad que estaba casi erradicada, que ya no la había. Y porque la mayoría de la gente está vacunada, pero mucha gente nunca, como dije anteriormente, se vacunan contra ninguna de estas enfermedades. No, a mí lo que me atormenta es horrible que se incube por tanto tiempo. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Entonces la gente no se da cuenta a lo mejor, a mí te empiezas a lo mejor a sentir mal, otros no lo sienten, o de momento, o sea, hasta junio 6 esto puede incubarse. Una de las novelas más exitosas que todos recuerdan ha sido La Dueña. Bueno, Angelique Boyer, señores, sueña con ser la protagonista de este drama que en su momento hizo brillar a Lucero y a Angélica Rivera. Veamos. Muy pronto veremos a Angelique Boyer interpretando el icónico personaje de La Dueña en su cuarta versión, una de las telenovelas clásicas de nuestra pantalla. Esperemos que así sea. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a la pantalla. Hace casi 2 años que no hago telenovela y creo que es un proyecto muy femenino. Es un proyecto con ese personaje de garra que no siempre pasa en el género novelero y creo que estoy en el punto donde me gustaría hacerlo. Sí me gustaría ser un personaje como La Dueña. La joven actriz se unirá al legado que han dejado a través de los años Ileana Nori, quien fuera protagonista de Doménica en 1978. Años más tarde es Angélica Rivera en La Dueña y en el 2010 Lucero con Soy tu Dueña. Desde la versión original, que es de hace mucho tiempo, Doménica, ¿no? Es de entrada un nombre que impone. Y por supuesto que para todas como actrices es algo muy llamativo y qué honor hacer proyectos que hicieron figuras como ellas. He tenido la oportunidad de hacer varios de Lucero y wow, soy su fan. Pareciera que la carrera de Angelique está marcada por la de Lucero. Yo obviamente soy partícipe porque creo que no he hecho más que refritos en todas, en series, novelas, absolutamente todos los rubros me ha tocado hacer eso y la verdad es que yo también de pronto digo, bueno, ¿por qué no hay una historia original, ¿no? Como el público lo pide. Pero bueno, hay que entender que nunca es la misma historia, que nunca es la misma manufactura en todos los sentidos, desde la persona que lo escribe y reescribe. Y es lindo lo que comentas, volver a tocar esas generaciones con proyectos que unen a la familia, con una mamá y una hija que le dice, mira, yo veía esta historia con tu abuelita y yo aprendí de este personaje tal cosa. Y eso, que la verdad es que no vamos a inventar el hilo negro, sino que hay que hacer las cosas con el corazón y siempre dignas para el público y que sea siempre con un mensaje positivo. Angelique Boyer. Acaba de ser el gran retorno de Diana Salazar también, Raúl, y ella fue, obviamente, la protagonista, le fue de maravilla en ViX la serie. Sin embargo, sí, todo el mundo quiere ver estas grandes novelas de hace 1000 años atrás regresar de una manera u otra. No tiene que ser necesariamente novela, puede ser una serie o algo más pequeño, pero siempre es diferente lo que dice ella. La historia cambia un poquito, el personaje cambia un poco, pero de que gusta, gusta, que es lo principal. Imagínate tú haciendo... No, me estaba acordando, porque te acuerdas que Sebastián Rulli y ella dijeron que no vivían en la misma casa.
No es que no viven en la misma casa, es que tienen casas diferentes. Cada uno vive en su casa y por eso es que se llevan tan bien. Y Sebastián no vendió su casa, ella no vendió su casa. Esa es la manera mejor, cada uno vive por su cuenta. Cuando ella está en proyectos, que se levanta a las 5 de la mañana porque tiene que estar ya trabajando y él no está en proyecto, él puede descansar un poco más en su Yo no casa. sé Ellos si lo sería explicaron. mejor también hasta dormir uno solo. Bueno, cuando uno empieza a roncar. Puedes dormir en el medio de la cama, no tienes que preocuparte de echarte por un lado o para el otro. Pero ellos tienen otro cuarto seguro en la casa, que si uno... Sí, hay maneras de hacerlo, o sea, hay una sola casa. Pero cada uno duerme por su... No sé si duerme por su lado, estarán por un tiempo y después van para la casa, no sé. Yo creo que eso es algo bueno para una relación. A esta edad puedo decir que eso puede ser algo bueno para una relación. Cuando uno está jovencito, no. Pero ya para, no sé, Sebastián, que ya estuvo casado, tuvo un hijo, puede ser bueno, Raúl. Que la gente dice, qué raro, ¿no? No, ahí están bien.